¿Cuántas veces has sentido que tu mente no se detiene? Un flujo constante de pensamientos, recuerdos del pasado, preocupaciones del futuro, comparaciones con los demás, juicios sobre ti mismo. Y casi sin darnos cuenta, vivimos como si esa voz interna fuera nuestra identidad. Pero aquí surge la pregunta esencial: si tus pensamientos cambian a cada instante, ¿cómo puede ser realmente ellos? El budismo enseña que gran parte del sufrimiento humano nace de esta confusión, creer que somos la mente. Nos identificamos con cada idea que aparece, con cada emoción pasajera, y así construimos una jaula invisible en la que nosotros mismos nos encerramos. La voz del ego nos dice quién somos y qué valemos, pero esa voz cambia de un día a otro, incluso de una hora a otra. ¿Cómo puede ser verdad algo tan inestable? El taoísmo nos ofrece una metáfora clara: la mente es como el agua de un lago. Si está agitada, refleja imágenes distorsionadas; si está en calma, muestra con claridad la realidad. Cuando creemos que somos el oleaje constante, vivimos confundidos. Pero si aprendemos a reconocernos como el agua profunda que sostiene esas olas, recuperamos la claridad que siempre estuvo en nosotros. Los estoicos también lo comprendieron. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Pero lo que el emperador estoico quiso recordarnos es que no son los pensamientos los que nos dominan, sino la relación que establecemos con ellos. Si los creemos ciegamente, sufrimos; si los observamos con distancia, encontramos libertad. Este video es una invitación a comprender que no eres tus pensamientos, que el ego es un espejismo que te atrapa solo cuando olvidas tu verdadera naturaleza. Descubriremos juntos cómo el ego fabrica sufrimiento, cómo alimenta la comparación, el miedo y la insatisfacción constante, y lo más importante, cómo liberarte de esa identificación para vivir con más calma, más claridad y más autenticidad. Quédate hasta el final, porque allí veremos la enseñanza más liberadora: que la paz que buscas no depende de silenciar la mente, sino de reconocer que tú eres más grande que ella. Tú no eres la voz que habla dentro, tú eres el silencio que escucha. Enseñanza 1: la voz del ego. Dentro de cada uno de nosotros habita una voz que nunca descansa. Es la voz que opina, que compara, que juzga, que teme. Nos dice qué deberíamos hacer, cómo deberíamos vernos, qué piensan los demás de nosotros. Esa voz habla tanto que terminamos creyendo que somos ella. Pero no lo somos. Esa voz es el ego. El ego es un narrador interno que no conoce el silencio. Si alguien no nos mira como esperábamos, el ego susurra: no te valoran. Si cometemos un error, grita: no eres suficiente. Si tenemos éxito, murmura: necesitas más, nunca es suficiente. El ego no busca paz, busca permanencia. Y para lograrlo, necesita convencernos de que lo que dice es la verdad absoluta. El budismo explica que el ego es una ilusión, una construcción de la mente que intenta fijar una identidad en un mundo que siempre cambia. Como todo cambia, el ego vive en lucha constante, resistiéndose a lo inevitable, la impermanencia. Por eso genera sufrimiento, porque se aferra a lo que no puede retener. El taoísmo ofrece una imagen clara. El ego es como el barro que enturbia el agua. Cuando la mente está agitada por juicios, comparaciones y miedos, no podemos ver con claridad la realidad tal como es. Pero si dejamos que el agua repose, el barro se asienta y el agua vuelve a ser transparente. Así también ocurre en nosotros: cuando dejamos de identificarnos con el ego, la claridad natural emerge por sí misma. Los estoicos lo comprendieron en carne propia. Epicteto decía: lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino la opinión que tienen de ellas. Esa opinión es la voz del ego interpretando todo lo que ocurre. Y si aceptamos esa interpretación como verdad, sufrimos. Pero si recordamos que no somos esa voz, descubrimos que lo externo pierde el poder de esclavizarnos. En la vida cotidiana, esta voz se manifiesta en situaciones comunes. Cuando te comparas con alguien en redes sociales y sientes que no tienes suficiente. Cuando temes al futuro porque imaginas escenarios oscuros. Cuando revives una y otra vez un error del pasado como si definiera toda tu vida. En todos esos momentos, no es la realidad la que duele, es la voz del ego que insiste en que debe ser distinto, tener más, controlar lo incontrolable. Reconocer la existencia de esa voz es el primer paso. No para luchar contra ella, sino para comprender que no eres ella. Tú eres la conciencia que la escucha, el espacio silencioso que permanece más allá de las palabras. Y cuando logras ver al ego como lo que es, una narración incesante, comienzas a recuperar la libertad de no creer cada una de sus historias. En la siguiente enseñanza veremos cómo la identificación con esos pensamientos refuerza el ego y se convierte en la raíz del sufrimiento humano. Enseñanza 2: la ilusión de ser lo que piensas.
Uno de los mayores engaños de la mente es hacernos creer que somos nuestros pensamientos. Cada idea que surge en nuestra cabeza, cada recuerdo, cada juicio, lo tomamos como una verdad absoluta, como si definiera nuestra identidad. Pero los pensamientos son como nubes en el cielo, aparecen, cambian de forma, y se disuelven. ¿Cómo podríamos ser algo tan inconstante y efímero? El budismo enseña que la mente produce pensamientos de la misma manera en que el fuego produce calor. Es su naturaleza. No podemos evitar que la mente piense, pero sí podemos dejar de identificarnos con lo que produce. El sufrimiento nace cuando confundimos esa producción natural con nuestra esencia. Si aparece un pensamiento de miedo, creemos que somos personas temerosas. Si surge una idea de fracaso, nos convencemos de que somos fracasados. Pero esos pensamientos no son más que visitantes, no son el dueño de la casa. El taoísmo nos invita a ver esta ilusión con la imagen del río. Los pensamientos son hojas que flotan en la superficie, unas se hunden rápido, otras se dejan arrastrar por la corriente. Pero nosotros no somos esas hojas. Somos el agua profunda que fluye por debajo, constante y serena. Cuando confundimos nuestra identidad con las hojas, nos agitamos. Cuando recordamos que somos el río, encontramos paz. Los estoicos lo expresaban de manera contundente. Marco Aurelio advertía, tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Pero no lo decía para identificarnos con ellos, sino para recordarnos que lo que dejamos que habite en nuestra mente termina moldeando nuestra percepción. Si creemos ciegamente cada pensamiento, vivimos esclavos de ellos. Si aprendemos a verlos con distancia, recuperamos el poder de elegir. En la vida diaria, esta ilusión aparece constantemente. Una persona no responde tu mensaje y el pensamiento dice, no le importas. Y lo creemos. Tienes un mal día en el trabajo y la mente susurra, eres inútil. Y lo aceptamos. Sientes miedo antes de un reto y concluyes, soy débil. Pero observa, todos son pensamientos, palabras que pasan. Nada de eso define tu esencia. La ilusión de ser lo que piensas es la raíz del ego. Porque mientras creas que eres esa voz interna, estarás condenado a vivir de acuerdo a ella, atrapado en sus dudas, exigencias y temores. Pero cuando comprendes que tú no eres lo que piensas, sino la conciencia que observa, el ego comienza a perder su fuerza. Ese es el despertar, descubrir que la identidad real no está en la mente, sino en el silencio que la observa. En la siguiente enseñanza exploraremos cómo ese apego a los pensamientos, esa necesidad de creerlos, analizarlos y repetirlos, se convierte en la verdadera fuente del sufrimiento. Enseñanza 3. Cómo el apego a los pensamientos crea sufrimiento. El sufrimiento no proviene directamente de lo que ocurre fuera de nosotros, sino de la manera en que nos relacionamos con los pensamientos que la mente genera. Un pensamiento, por sí mismo, es inofensivo, aparece, se queda un instante y podría disolverse. Pero cuando nos aferramos a él, lo alimentamos y lo repetimos, ese pensamiento se convierte en una cadena que nos ata. El budismo enseña que el apego es la raíz del sufrimiento. Esto incluye no solo a las cosas materiales o a las personas, sino también a los pensamientos. Cuando nos aferramos a una idea negativa, como no soy suficiente, la repetimos en silencio tantas veces que terminamos creyéndola. Cuando nos apegamos a un recuerdo doloroso, lo revivimos una y otra vez, como si el pasado pudiera cambiar con nuestra insistencia. Y cuando nos apegamos a una fantasía sobre el futuro, vivimos con ansiedad por algo que aún no existe. El taoísmo lo ilustra con la metáfora del viento. El viento sopla y agita las ramas, pero el árbol que sabe doblarse no se rompe. Nuestra mente, en cambio, se aferra a cada ráfaga de viento como si fuera permanente. En lugar de dejar que los pensamientos soplen y se disuelvan, nos aferramos a ellos con miedo o con deseo. El resultado es que vivimos como ramas rígidas, siempre al borde de quebrarnos. Los estoicos también vieron este mecanismo con claridad. Epicteto enseñaba, no son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene de ellas. Esa opinión es, en esencia, un pensamiento. Y si lo alimentamos con apego, crece hasta convertirse en sufrimiento real. Lo externo no nos destruye, lo que nos daña es la forma en que dejamos que la mente construya historias y las tome como verdad absoluta. En la vida cotidiana, este apego se manifiesta de formas muy concretas. Imagina que alguien te critica. Esa crítica dura un instante, pero tu mente repite la frase una y otra vez durante días. El hecho terminó, pero el apego al pensamiento mantiene viva la herida. O piensa en un miedo, quizá temes perder tu trabajo. No ha ocurrido todavía, pero tu mente repite el escenario una y otra vez, y cada repetición te hace sufrir como si ya estuviera sucediendo.
El apego a los pensamientos es como avivar un fuego, cuanto más lo alimentamos, más nos consume. Y, sin embargo, ese fuego solo arde porque nosotros seguimos echándole combustible. La buena noticia es que podemos aprender a dejar de hacerlo. Comprender esto nos abre un camino de libertad. Si dejamos de aferrarnos a cada idea, si dejamos que los pensamientos vengan y se vayan sin resistencia, descubrimos que el sufrimiento comienza a disiparse. Lo que queda es una mente más ligera, un corazón más tranquilo y una vida más clara. En la siguiente enseñanza veremos cómo cultivar la práctica de observar los pensamientos sin identificarnos con ellos, aprendiendo a ser testigos en lugar de prisioneros de la mente. Enseñanza 4. Aprender a observar los pensamientos. El camino hacia la libertad interior no comienza intentando controlar la mente, sino aprendiendo a observarla. Los pensamientos, como las nubes, aparecen y desaparecen, y nuestra tarea no es detenerlos ni forzarlos, sino mirarlos pasar sin identificarnos con ellos. Observar significa reconocer lo que surge, sin juicio y sin apego. El budismo enseña la práctica de la atención plena, o mindfulness. Esta práctica no busca silenciar la mente a la fuerza, sino entrenar nuestra conciencia para ver cada pensamiento como lo que realmente es, un fenómeno pasajero. Cuando surge un pensamiento de enojo, no lo negamos ni lo alimentamos. Lo reconocemos y decimos internamente, esto es ira. Y en el simple acto de nombrarlo, dejamos de confundirnos con él. Nos damos cuenta de que la ira está presente, pero no somos la ira. El taoísmo utiliza una imagen poderosa, el espejo. El espejo refleja todo lo que pasa frente a él, pero nunca se queda con nada. Así también puede ser nuestra mente, capaz de reconocer cada pensamiento, cada emoción, sin aferrarse a ninguno. Un pensamiento doloroso puede aparecer, pero si lo tratamos como un reflejo, lo vemos con claridad y lo dejamos ir, sin necesidad de cargar con él. Los estoicos también practicaban esta observación consciente. Marco Aurelio recomendaba escribir sus pensamientos cada noche, no para aferrarse a ellos, sino para verlos desde afuera. Era su manera de tomar distancia, de recordarse a sí mismo que la mente podía exagerar los problemas y que solo al observarlos con calma podía verlos en su verdadera dimensión. En la vida cotidiana, este arte de observar se traduce en pausas pequeñas pero profundas. Estás a punto de responder a una crítica y, en lugar de reaccionar de inmediato, te detienes, respiras y observas lo que tu mente está produciendo. Quizá piensas, me siento atacado. Pero en lugar de dejar que esa idea gobierne tu respuesta, la miras desde la distancia. Y al hacerlo, recuperas el control. Observar no es pasividad, es un acto de poder. Es reconocer que tenemos la capacidad de ver lo que ocurre dentro de nosotros sin ser arrastrados por ello. Es decir, esto es solo un pensamiento, no soy yo. Con la práctica, la mente se vuelve como un cielo más amplio. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ahora fluyen como nubes que no pueden detener el horizonte. Y en esa amplitud, descubrimos una calma que antes no conocíamos. En la siguiente enseñanza exploraremos cómo, al observar con paciencia, surge la quietud interior, ese espacio silencioso que nos permite descansar más allá del ruido constante de la mente. Enseñanza 5. La quietud interior. Detrás de todo pensamiento, detrás de toda emoción, existe un espacio silencioso que rara vez reconocemos. Es la quietud interior. No se trata de ausencia de vida, ni de vacío estéril, sino de un estado profundo en el que descubrimos que no somos el ruido de la mente, sino la amplitud que lo sostiene. El budismo nos enseña que esta quietud no se crea, porque siempre está presente. Lo que ocurre es que, al vivir atrapados en el flujo de pensamientos, la olvidamos. La práctica de la meditación consiste precisamente en regresar a ese espacio que nunca desaparece. Cuando cerramos los ojos, respiramos y observamos, la mente puede seguir produciendo ideas, pero poco a poco se aquieta, como el agua que vuelve a la calma después de la tormenta. El taoísmo describe esta quietud como el centro inmóvil del movimiento. Una rueda gira sin cesar, pero el eje permanece fijo. Así también nuestra vida, todo se mueve, cambia, se agita, pero en nuestro centro más profundo existe una estabilidad que nada externo puede alterar. Aprender a volver a ese centro es descubrir la serenidad incluso en medio del caos. Los estoicos también lo entendieron. Séneca decía que el sabio debe ser como una roca contra la que rompen las olas. El mar se agita, pero la roca permanece. Esa roca es la quietud interior, la firmeza silenciosa que nos sostiene cuando la vida nos prueba. En la vida cotidiana, esta quietud se experimenta en instantes simples. Cuando eliges guardar silencio en lugar de discutir. Cuando respiras hondo antes de responder a una provocación. Cuando contemplas un amanecer y, por un momento, la mente deja de hablar. Esa quietud ya estaba en ti,
Solo necesitaba espacio para revelarse. La quietud interior no es pasividad. Es claridad. Es fuerza silenciosa. Es el espacio desde el cual podemos observar el movimiento de la vida sin perdernos en él. Y cuanto más nos acostumbramos a volver a ella, menos poder tiene el ego sobre nosotros. Cuando cultivamos esta quietud, descubrimos que no tenemos que reaccionar a todo, ni creer cada pensamiento, ni huir de cada emoción. Aprendemos que siempre podemos regresar a ese lugar sereno, y desde allí, vivir con más conciencia y libertad. En la siguiente enseñanza exploraremos cómo, desde esa quietud, podemos aprender a dirigir nuestra atención de manera consciente, convirtiéndonos en maestros de la mente en lugar de esclavos del ego. Enseñanza 6. Convertirse en maestro de la atención. La mente tiene un movimiento constante, como un río que nunca deja de fluir. No podemos detenerlo, pero sí podemos decidir hacia dónde dirigir su cauce. Esa decisión es el poder de la atención. Quien no controla su atención vive arrastrado por cada pensamiento, saltando de una idea a otra sin rumbo. Pero quien aprende a dominarla se convierte en maestro de sí mismo. El budismo enseña que la atención es como una linterna que ilumina aquello en lo que se posa. Si la dirigimos hacia los pensamientos negativos, todo se tiñe de oscuridad. Si la enfocamos en la gratitud, el mundo se llena de luz. El sufrimiento no surge únicamente de los pensamientos, sino de permitir que nuestra atención quede atrapada en ellos como si no hubiera alternativa. El taoísmo compara este poder con el cauce del agua. El agua siempre fluye, pero el hombre puede abrir canales que la dirigen hacia donde nutre o hacia donde destruye. Así también ocurre con la atención. No podemos impedir que la mente piense, pero podemos decidir qué pensamientos regar y cuáles dejar secar hasta desvanecerse. Los estoicos también eran maestros en esta disciplina. Marco Aurelio advertía que la mente tiende a dispersarse y que nuestra tarea es traerla de regreso al presente, una y otra vez. Él mismo escribía sus reflexiones diarias para entrenarse en el arte de enfocar su atención en lo esencial, lo que podía controlar y lo que realmente importaba. En la vida práctica, esto se traduce en decisiones sencillas pero poderosas. Cuando aparece un pensamiento de miedo, en lugar de alimentarlo con más imágenes y posibilidades, podemos redirigir la atención a la respiración, a la calma del momento presente. Cuando la mente insiste en comparar, podemos llevar la atención hacia lo que ya tenemos y agradecerlo. Cuando surge un juicio, podemos dejar que pase y volver a lo que estamos haciendo aquí y ahora. Ser maestro de la atención significa recuperar la soberanía sobre nuestra vida interior. Porque lo que miramos, crece. Y lo que dejamos de mirar, se desvanece. El ego pierde poder cuando dejamos de prestarle atención. Cada vez que elegimos no seguir su juego de comparaciones y miedos, lo debilitamos. Cada vez que llevamos nuestra mirada al presente, lo desarmamos. Y poco a poco descubrimos que la mente ya no nos controla, sino que nosotros guiamos la mente. Convertirse en maestro de la atención es, en última instancia, la llave de la libertad. Porque cuando aprendemos a elegir en qué fijar nuestra conciencia, dejamos de ser esclavos del ego y nos acercamos a nuestra verdadera esencia, clara, serena, inmutable. En la siguiente enseñanza veremos cómo este dominio de la atención nos conduce a una experiencia aún más profunda, la libertad de comprender que no somos la voz de la mente, sino la conciencia amplia y silenciosa que la sostiene. Hemos recorrido juntos un viaje hacia el interior, observando cómo el ego se disfraza de pensamientos y cómo, al identificarnos con ellos, terminamos atrapados en una red de sufrimiento. Hemos visto que el ego no busca paz, busca permanencia. Y para sostenerse, necesita que creamos que somos lo que pensamos. Pero las enseñanzas budistas, taoístas y estoicas nos han mostrado una verdad más profunda: tú no eres tus pensamientos. Ellos aparecen y desaparecen, como nubes que cruzan el cielo o como hojas que flotan en un río. A veces son suaves, a veces densos, a veces tormentosos. Pero siempre pasan. Lo que permanece es el espacio silencioso que los observa, esa conciencia serena que no se ve alterada por su contenido. El budismo nos invita a soltar la identificación con la mente, a reconocer el sufrimiento como fruto del apego y a descansar en la simple observación. El taoísmo nos recuerda que la suavidad es más fuerte que la rigidez, que somos como el agua que puede fluir con gracia sin perder su esencia. Los estoicos nos enseñan que nada externo ni interno puede dañarnos si no le damos poder con nuestros juicios y creencias. Cuando comprendes esto, tu vida cambia. Descubres que no necesitas pelear con cada pensamiento ni luchar contra tu mente. Basta con observar, con no reaccionar, con dejar pasar. Y en ese simple acto de soltar, la calma aparece. Una calma que no depende del silencio externo, sino de tu propia capacidad de no confundirte con lo que la mente produce. Recuerda siempre esta enseñanza:
Una taza solo puede llenarse si está vacía. Así también tu corazón, solo cuando dejas de llenarlo con pensamientos que no te definen, puede recibir la paz que siempre estuvo disponible. Hoy quiero invitarte a practicar esto en tu vida diaria. La próxima vez que un pensamiento de miedo, crítica o ansiedad surja en tu mente, detente y pregúntate, ¿soy yo este pensamiento o soy la conciencia que lo observa? Esa simple pregunta es la llave que abre la puerta de tu libertad. Porque más allá del ego y de sus historias, lo que eres en esencia es claridad, amplitud y serenidad. Y cuando vives desde ahí, el sufrimiento se disuelve como niebla al amanecer.